Estamos tratando de mirar de dónde surge nuestro entendimiento de la doctrina de la Trinidad. Así que hemos entrado en un punto que se llama el reconocimiento bíblico de esta doctrina. Es decir, vamos a la Biblia y reconocemos lo que ella dice a favor de la doctrina trinitaria. Dijimos que el reconocimiento de la doctrina de la Trinidad la íbamos a sustentar en tres bases, en tres columnas. La primera de ellas es considerando las enseñanzas con respecto a la existencia de un solo Dios, y esperamos que en la sesión pasada eso haya quedado claro, es decir, que la Biblia no nos enseña que existe más de un Dios, que este Dios no solamente es uno en el sentido de único, no hay más Dios, no hay más dioses, sino uno solo, y uno en el sentido de su esencia, es decir, que la esencia de Dios no se puede dividir, o que Dios no está compuesto, sino que Dios es esencialmente Dios. Así que, debido a que ya comprobamos esto, vamos a entrar a la segunda columna y vamos a tratar de reconocer en la palabra de Dios la información que de este tema nos da la Biblia. Es decir, la Biblia nos ofrece información acerca de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cómo los califica la Biblia, y por eso vamos a considerar las enseñanzas con respecto a cada una de las personas, lo que le hemos llamado personas de la Trinidad. Ahora, nuestra confesión de fe, bueno, y no lo ponemos allí porque creamos que esa sea nuestra base, pero hermanos, para que inventar la rueda, si hubo gente que pudo definir para nosotros algo más preciso, vamos a apoyarnos allí. La palabra de Dios enfatiza la distinción de tres personas. Hay un solo Dios, pero la palabra de Dios enseña la distinción que hay entre las personas. Es decir, que cada persona es distinta y tiene propiedades particulares. Es decir, que lo hacen que sea este y no este. ¿Me hago entender? Ahora, nuestra confesión de fe dice, hablando de las personas de la Trinidad, que Dios es distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Muchas palabras, ¿verdad? Juntas allí, pero ¿cuál es el punto? Que en Dios reconocemos que hay relaciones personales singulares o peculiares. Hay tres personas en todo el sentido de la palabra. Con persona no significa cuerpo, pero persona que hace relación a la personalidad. Es decir, que podemos distinguir que aquí hay una persona, pero aquí hay otra persona distinta y aquí hay otra persona distinta. Cada una con sus propiedades relacionadas, que son propias de Él, que no hacen que el Padre sea el Hijo, sino que el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. El hecho de su unidad, entonces, no quiere decir que el único Dios, y cuidado con eso, desempeña tres papeles o roles distintos. No creemos que el único Dios desempeñe tres papeles. Y entonces aquí personas es papeles. Realmente no existen tres personas distintas, sino un solo Dios que hace o que realiza tres papeles o roles distintos. Esa es una manera en que alguna secta ha entendido la Trinidad. Es decir, hay un solo Dios. Lo que pasa es que a veces se presenta como Padre, a veces se presenta como Hijo, a veces se presenta como Espíritu Santo, y eso no lo creemos. Tampoco creemos que Dios se manifieste con tres facetas distintas. Algunos piensan, el Padre se manifestó como Padre en el Antiguo Testamento, como Hijo en el Nuevo Testamento y se manifestó como Espíritu Santo en el Pentecostés. Esta es una forma errónea de concebir la Trinidad, porque aquí estamos hablando de tres manifestaciones, aquí hablamos de tres papeles, aquí de tres manifestaciones, pero decimos
que en la Trinidad hay un solo Dios que existe en tres personas. ¿Sí? Tres personas distintas. Ahora bien, la unidad de Dios, y por el hecho de defender la unidad de Dios, no quiere decir que las personas son tan iguales que no se pueden distinguir entre las tres, como si fueran tres gemelos idénticos, donde no hay tipo de identidad indistinguible. Tampoco queremos decir eso. Es decir, por el hecho que no vayamos a malinterpretar por un lado, no podemos decir, bueno, Dios es uno, sí hay tres personas, pero estas tres personas son completa y totalmente iguales y no hay ninguna distinción, son como tres gemelos idénticos, ¿no? Decimos, así como nos lo enseñaron, un solo Dios y tres personas distintas. ¿Por qué son distintos? Son Dios, comparten la deidad, pero son tres personas distintas. Así que vamos a hablar de cuando la Biblia habla de la explícita deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué queremos decir con explícita? Pues las veces que es muy obvio en la Biblia que se refiere así, como Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y por qué explícita? Porque hay ciertos pasajes que aunque no se nos da la información explícita, sí podemos inferir la deidad del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Pero vamos a abandonar lo que es implícito y vamos a mirar lo que es completamente explícito. Y con deidad queremos decir que es deidad. Con deidad queremos decir todo lo propio a Dios. Todo lo que se puede decir de Dios, el principio, el carácter de ser Dios. Deidad es todo lo relativo a Dios. Así que podemos hablar de la deidad del Padre para decir que el Padre es Dios. Podemos hablar de la deidad del Hijo para decir que el Hijo es Dios. Y de la deidad del Espíritu Santo para decir que el Espíritu Santo es Dios. Por eso usted tiene que ser muy cuidadoso cuando habla del Hijo. Porque cuando yo he escuchado esto, que cuando el Hijo de Dios se encarnó, se despojó de su deidad. Cuidado con eso. Cuidado con eso. ¿Está diciendo usted que Cristo se despojó de ser Dios? O sea, que Él dejó de ser Dios. ¿Dios se convirtió en un ser humano? No, es una herejía en la historia, ¿sabe? Lo que podemos decir es que Él abandonó las glorias de su deidad. La gloria de su deidad, la veló. Pero no dejó de ser Dios, no perdió su deidad. Significa que entonces Dios dejó de ser Dios para pasar a ser un ser humano. Cuidado. La deidad es eso relativo a ser Dios. Ahora bien, vamos a entrar en materia y vamos a hablar del Padre, ya que básicamente nadie tiene ninguna dificultad con que al Padre se le llame Dios, y en esto ninguna secta dice, no creemos que el Padre sea Dios. No, en eso estamos en un sentido todos bajo el mismo entendimiento, así que no voy a dar muchas pruebas bíblicas. En la Escritura, Padre se le aplica a Dios. A veces, en algunos contextos, se usa Padre para señalar a Dios sin distinción de sus personas. A veces, en algunos contextos, Padre es igual a Dios. Y cuando eso ocurra, podemos saber que está incluido en esa palabra las tres personas. Pero a veces y en otros contextos se usa la palabra Padre para referirse a la primera persona de la Trinidad. Y cuando se hace esa diferencia, vemos entonces el orden que hay y la distinción personal del Padre como Dios. Por ejemplo, 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Si nota este texto, aquí se habla de
En este texto se habla del Padre y dice que del Padre proceden todas las cosas y se le distingue del Señor Jesucristo. ¿Sí nota? Y entonces aquí es claro, hay un Dios y Padre. ¿Cómo le llama este texto al Padre? ¿O qué se le reconoce en este texto al Padre? Ser Dios. Y no solo ser Dios, sino el Dios del cual proceden todas las cosas. Así que si yo le dijera, hermanos, ¿usted ha visto en la Biblia un texto que le diga que el Padre es Dios? Puede decir, sí, lo he visto. Primero los Corintios 8:6. ¿Sí ve? Que le dice un Dios y Padre. Aquí no está diciendo que el Señor Jesucristo no sea Dios, pero le está atribuyendo a Dios el ser Dios y Padre. Padre, de verdad Padre. ¿Y por qué Padre? Porque de Él proceden todas las cosas. El siguiente texto vamos a notar en Deuteronomio 32:6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Por supuesto, aquí el contexto está hablando de Dios como el Dios, el Padre que te creó. Y así entonces la palabra Padre está relacionada con Jehová. Así pagáis a Jehová. ¿No es Él tu Padre? Como le llama entonces en este texto al Padre, o con quién se reconoce, o con quién se identifica el Padre, con Jehová. Jehová, ¿lo nota usted? No estamos tejiendo argumentos complejos, sino solo lo que dice la Biblia. Y en Isaías 63:16, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Y aquí otra vez, Padre está relacionado con Jehová. En textos como estos, ¿con quién se relaciona al Padre? Con Jehová. Y sabemos que Jehová es Dios. Son textos explícitos y podemos ir por más textos, haciendo ver que en la palabra de Dios el Padre le es atribuida deidad. Es decir, es llamado Dios, es reconocido como Dios, es servido como Dios, porque recuerde, escucha Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y entendemos que Jehová es el Padre, entonces Jehová es Dios. Como le dije, no vamos a hacer una explicación larga porque creo que es muy obvio a quién, si pusiéramos a ver a quién debemos dirigir la oración, cómo aprendimos a orar en el Padre nuestro que estás en los cielos. Sabemos que solo a Dios se debe orar y cuando oramos a Dios, Padre nuestro, ¿qué le estamos reconociendo? Pues como Dios, su deidad. Así que como esto es más entendible, vamos a pasar al segundo punto, que es la deidad del Hijo. Y cuando hablamos de la deidad del Hijo, vamos a ver 6 argumentos por el cual podemos corroborar la deidad del Hijo. Es decir, 5 argumentos por los cuales podemos comprobar que el Hijo es Dios. 1, por el título Hijo que se le da. Vamos a ver que el título Hijo es una manera de reconocer la deidad del Hijo. Por las declaraciones expresas que hay en la Biblia, es decir, expresamente la Biblia le llama Dios al Hijo. 3, los nombres divinos que se le aplican a Él, los nombres que se le dan a Él, señalan su deidad. Los atributos divinos que se le reconocen a Cristo muestran su deidad. Las obras divinas que se le atribuyen también muestran su deidad. Y por último, el que se le tributen honores como Dios, entonces revela su deidad. Así que entremos a lo primero. El título Hijo, el título que se le da a Jesús, ese título Hijo es un revelador de su deidad. Quiero que entienda que cuando la Biblia habla de Cristo como Hijo, es una forma de reconocer que Él es Dios. El título Hijo no es un título honorífico que le fue conferido
luego que Él encarnara. Porque muchos dicen, ¿por qué es hijo de Dios? Porque Él engendró a María y salió entonces el que nació fue llamado hijo. Hijo, no, hermanos. Este es más que un título después de la encarnación. De hecho, Jesucristo es llamado hijo antes de su encarnación. ¿Y eso qué le comprueba a usted? Bueno, que tiene alguna relación particular con el Padre, que fue mucho antes de la encarnación. Es decir, la Biblia no le llama hijo a Cristo después que encarnó, sino que ese título ya lo tenía antes. ¿Cómo es que puede ser hijo de Dios antes que encarnara? Bien, entonces ya usted mira que hay una relación particular entre el Padre y el Hijo antes de la encarnación. Por ejemplo, se habla de Él como hijo antes de la encarnación. Juan 1:14, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y aquí subraya la palabra unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La palabra usada aquí como unigénito es la palabra monogenes. Esta palabra puede tener varias definiciones. Puede ser hijo único en el sentido, por ejemplo, que Isaac fue hijo único de Abraham. Según Hebreos 11:7, Isaac es llamado hijo único. Y en este sentido, la palabra monogenes puede significar hijo único en ese sentido. Pero la palabra monogenes también significa ser único de su tipo o clase. Único en su género. Único en su clase. Y esta es la definición que se le atribuye a Cristo. Es decir, Cristo no es hijo de Dios en el sentido que Dios solo tenga un hijo, sino en el sentido que Dios solo tiene un hijo de su clase. Eso es lo que le quiero decir. Lo que se resalta con la palabra unigénito no es el hecho que el Padre tenga un solo hijo, sino que solo tiene un hijo de su clase. Solo un hijo de su clase. Por eso mono, que viene de uno, y genes, un único, el hijo único en su clase. Y entonces, este es el significado que está implicado en muchos textos. Juan 3:16, 3:18, primera de Juan 4:9, para referirse a Jesús. Juan estaba interesado en demostrar que Jesús era el Hijo de Dios, pero Hijo único de Dios, el único Hijo que Él tiene de esa clase. Contrario, por ejemplo, a los creyentes. ¿Los creyentes somos hijos de Dios? Sí, hermanos, somos hijos de Dios a través de la fe en Él. Pero la verdad, Dios solo tiene un hijo de su clase. Un hijo de su propia clase. Un hijo de su propia clase quiere decir que Dios, teniendo un hijo, entonces su hijo es de su propia clase. Su hijo es Dios. Nosotros somos sus hijos, pero no somos Dios, porque no somos de su propia clase. Nosotros somos seres humanos que venimos a ser hijos de Dios solo a través del vínculo de la fe. Es como un hijo propio y un hijo adoptado. Su hijo adoptado es su hijo, legalmente su hijo, y puede ser prácticamente su hijo, pero él no comparte su ADN. En este caso, solo sus hijos propios comparten su ADN. Ahora abandonemos esa débil imagen y vayamos a lo infinito. Dios tiene muchos hijos a través de la fe, pero solo un hijo de su clase. Un hijo de su propia naturaleza, y este es Cristo. Por eso se le llama hijo, y por eso se le reconoce hijo aún antes de su encarnación. Por ejemplo, Gálatas 4:4. Quiero que vaya, por favor, allá, a por dentro, y trate de armar este texto de forma cronológica.
¿Sí? Nos toca hacerlo, hermanos. Esfuércense, haga todo lo posible por darle alguna cronología a este texto. Le hago una pregunta a usted. ¿Fue hijo después que encarnó o ya era hijo antes de encarnar, según este texto? ¿Qué dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a su hijo. ¿Sí ve? Envió a su hijo, o sea que ya era hijo. Ya lo era. Ya era hijo de Dios antes de venir a encarnar. ¿Qué dice el texto más fácil de la Biblia? Fácil, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo. ¿Sí ve? Dio a su hijo. Así que el título hijo, la palabra hijo, el contexto en donde se usan las palabras hijo, es una declaración de su deidad. Aunque Dios tenga muchos hijos por la fe, solo tiene un hijo, que es de su propia naturaleza, único en su clase. Por eso, por un lado, podemos decir, Dios tiene muchos hijos adoptados, todos los creyentes. Pero en realidad, Él solo tiene un hijo, al que se le puede llamar el Hijo de Dios. Por eso la Biblia le llama el Hijo, porque solo tiene un hijo, que es de su propia clase, de su propia categoría. Es, como diría el credo, Dios de Dios. Es un Dios que viene de Dios, Dios de Dios. Cuidado, porque eso es lo que nos dice hoy, distinto a eso nos dice hoy la falsa enseñanza, que todo el que se convierte por la fe en hijo de Dios, se convierte en un Dios pequeño. Uy, esto es saltar las categorías complejamente. ¿Me hago entender? Es pasarlo a usted del privilegio por la fe, de ser hijo de Dios por la fe, a convertirlo en hijo de la propia esencia de Dios. Cuidado. Eso es según el Evangelio de Cash Luna y Guillermo Maldonado y rufianes, ladrones, miserables. Y no me arrepiento de decirlo. La Biblia le llama hijos del diablo. Yo me fui más bajito que eso. Creados para la condenación. Esas personas son un monumento a la soberanía de Dios para mostrarnos quiénes son discípulos de Cristo y quién no. ¿Sabe que una de las funciones de un falso maestro es atraer sobre sí los falsos discípulos? Ay, si no fuera por los falsos maestros, las iglesias tendríamos una mezcolanza que no sabemos quién es quién. Los falsos maestros nos hacen el favor de chupar, de extraer a los que no son de Cristo, pero son miserables, se dañan a ellos y a otros. Pero ¿cuál es el punto? No confunda las categorías. Una cosa es ser hijo de Dios por la fe. Usted sigue siendo humano, sigue siendo hijo de Dios, pero el vínculo es la fe. Y otra cosa es que alguien sea de la naturaleza de Dios. Y en este caso solo el hijo es monogenes. El único hijo, único hijo. Dios tiene un único hijo de su clase. Y el resto de hijos los tiene por adopción. ¿Está claro? Por eso el término hijo nos declara su deidad. Nadie más, sino Cristo es llamado el único hijo. Y si es único hijo, no, usted no me puede salir con esto, ¿verdad? ¿Usted quién es? Yo soy el primogénito. ¿Y usted quién es? El segundo primogénito. No, ya después del primogénito, nadie más primogénito. Así que usted me puede decir, ¿y usted quién es? El unigénito. ¿Y usted el segundo unigénito? No, porque unigénito significa uno, no hay más que uno, de su propia esencia. Bien. ¿Estamos bien, hermanos? Yo dije que hay doctrinas que nos toca fuerte, pero hermanos, no todo es papilla. Muy bien. Segundo, las declaraciones expresas de su deidad. Lo que es obvio, lo que la Biblia dice claramente y no lo oculta. Por ejemplo, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo que pasa es que más adelante en el versículo 14, si no estoy mal, dice, y el Verbo se hizo carne. Así a quién está haciendo referencia, a Cristo. Y aquí como le dice, no solamente que en el principio ya era, y que estaba con Dios, delante de Dios,
sino que el verbo era Dios. ¿Sí ve? Escuetamente le llama al verbo ¿cómo? Dios. Dios, no hay ninguna duda. Ahora, ¿quién es el verbo? Pues el Señor Jesucristo. Juan 20:28. Entonces, recuerda que el Señor se apareció a los discípulos, no estaba Tomás, él fue incrédulo, pero luego se apareció nuevamente después de su resurrección a Tomás. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Sí? ¿Cómo lo reconoció Tomás? ¿Cómo le dijo él? Dios mío. ¿Y qué dijo el Señor? No me diga así. No, está equivocado, yo soy Jesús. No. ¿Qué hizo el Señor? ¿No te he dicho? Que debes creer. Lo afirmó allí. Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, está hablando de los judíos, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ahora usted empieza, ¿verdad? Y todos empezamos a decir, pero el Padre fue llamado Dios. Y aquí el Hijo es Dios sobre todas las cosas. ¿Nota? ¿Con cuál se va a quedar? ¿Con que Dios es Padre? ¿Con que el Padre es Dios o con que el Hijo es Dios? No, hermanos. La Biblia le llama al Hijo Dios también. A Cristo le llama Dios también. Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Igual a Dios. ¿Recuerda Isaías? No hay otro Dios. No conozco otro Dios, dijo Jehová. Y aquí Cristo es igual a Dios. ¿Cómo va el asunto? ¿Nota? La Biblia le llama a Dios. Dice la Biblia que hay un solo Dios. Me esforcé en la sesión pasada en decirle eso. Ahora, aquí hay alguien que es Dios y hay otro que es igual a Dios. Y este es lo que la Biblia afirma. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La versión de los Testigos de Jehová dice, gran Dios y del Salvador. Pero eso no dice en el original. La Biblia dice, de gran Dios y Salvador. Cristo puede ser llamado Dios y Salvador Jesucristo. ¿Nota? No solo es Salvador, sino gran Dios. Cristo es llamado gran Dios en la Biblia. Para mí Hebreos 1:8 es un texto especial, porque alguno puede decir, pero eso lo dijo Pablo, pero eso lo dijo Tito, pero eso, bueno. Lo que pasa es que Hebreos 1:8 es una poesía que le dedica a Dios Padre a su amado Hijo. ¿Lo ha leído? En Hebreos 1 hay una poesía de parte del Padre hacia su amado Hijo. ¿Y sabe qué le dice el Padre a su Hijo? Más del Hijo, Dios dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es cetro de tu reino. Cuando el Padre mira a su Hijo, ¿cómo le dice? Tu trono, oh Dios. El Padre reconoce la deidad del Hijo, reconoce el primado que Él tiene, para que en todo tenga la preeminencia. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Cómo le llama acá? Hijo de Dios, muy bien. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Quién es este? Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que si a usted alguien le dice, no, es que eso que Cristo, la deidad de Cristo no es muy clara en la Biblia. Es que no lo sabemos, toca interpretar, son implicaciones. No hay ninguna implicación. Bueno, sí hay implicaciones, pero hermanos, eso es explícito. La Biblia le llama Dios al Hijo. Ahora, no es solo eso. El título Hijo señala su deidad. Las expresiones claras de la Biblia señalan su deidad. Y tercero, los nombres que se le atribuyen señalan su deidad. Los nombres que se le dan. Por ejemplo, se le aplican nombres divinos como el encontrado en Isaías 9:6.
Porque un niño nos es nacido. Isaías ya estaba hablando ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y hasta ahora uno pudiera decir, está describiendo un rey. Y sí, en efecto, un rey. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí debo aclarar que Padre eterno, esta palabra Padre no está siendo usada en su sentido trinitario, sino en el sentido que Él es dueño de su pueblo. Pero mi punto es, ¿cómo le llama la profecía al niño que traería el principado sobre su hombro? Dios fuerte. El mismo Isaías nos dice, solo hay un Dios, no hay más. Pero van a ser un niño al que se le llamará Dios fuerte. ¿Sí ve el nombre que se le atribuye al Señor? Isaías 43, en un anuncio profético del Mesías, dijo: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Y presten atención, ¿preparad camino a quién? A Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Se supone que el profeta iba a allanar el camino, ¿para quién? Para Jehová, para nuestro Dios. ¿Sabe? Mateo 3:3 dice: yo soy el profeta que clama en el desierto. ¿Y sabe qué dice? Mira Jesús, y citó este texto y se lo aplicó a Jesús en Mateo 3:3. En Mateo 3:3. Uno pudiera decir, pero ¿no dijo que el profeta iba a preparar camino a Jehová? ¿Al Dios nuestro? Sí. Y cuando Juan Bautista vio a Jesús, dijo: de ese el que habla. Este es el Jehová, este es el nuestro Dios, al que yo le voy a preparar camino. En Jeremías 23, 5 y 6, hablando de los días del Mesías, dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual se llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Cómo se va a llamar el Salvador? ¿Cómo se llamará el que hará justicia, por el que será salvo Judá? Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es el Salvador en el Nuevo Testamento? ¿Con quién se identifica el Salvador? Con el Señor Jesús. Jesús es Jehová, nuestra justicia. Mire el término, Jehová, justicia nuestra. Él es Jesús. Joel, capítulo 2, versículo 32. Joel 2:32 dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Cómo es salvo? ¿O quién es salvo? Todo aquel que invoque el nombre de Jehová. Sabemos que Jehová es Dios, ¿verdad? Pero ¿sabe? El Nuevo Testamento, en 2 textos, señalan que en ningún otro hay salvación, sino en el nombre ¿de quién? De Jesús. Pero no nos dice que era Jehová en que hallamos salvación. ¿Por qué el Nuevo Testamento dice que es en Jesús que hallamos salvación? Hermanos, pues el Nuevo Testamento lo que hace es identificar a Jehová con Jesús. En otras palabras, hermanos, Jesús es el Jehová. Nuestro Jehová es Jesús. Así que, hermanos, no solo el título de hijo, no solo lo explícito, no solo los nombres divinos, sino que los atributos divinos, ¿recuerda qué es atributos divinos? Todo aquello que es propio en Dios. Todas esas, llamémosle cualidades, no me gusta la palabra, o perfecciones de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Que la Biblia le atribuye a Jesús propiedades que solo deben atribuírsele a Dios. No puede ser un humano, debe ser Dios. Y le pongo este ejemplo. Empecemos. Su eternidad. Isaías 9:6. Dios fuerte, Padre eterno. Se le llama al niño que nacería. Padre eterno. Eterno. Hermanos, ¿quién es eterno?
¿Quién es eterno? Nosotros somos eternos desde nuestro nacimiento en adelante, pero Él es eterno. Eterno, solo hay un eterno como Él lo es. Juan 1 y 2 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Es decir, ¿ve usted ahí un tiempo donde Dios Padre haya estado solo, sin el verbo? No, dice que el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios, dice el versículo 2. En Apocalipsis 1:8, y esos son textos que usted puede comparar. ¿Qué dice Apocalipsis 1:8? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién está hablando en Apocalipsis 1:8? El Señor Jesús, que se le apareció a Juan. Es el único que es, era y ha de venir. ¿Y sabe qué dice Él? Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el final. Es una señal de su eternidad, ¿sabe? Porque aquí dice que Jehová es el principio y el fin en estos textos. Así que el Señor está diciendo, en otras palabras, yo soy ese Jehová que es el principio y el fin. Yo soy eterno. Hermanos, la palabra de Dios le atribuye eternidad al Hijo. Cuando se le atribuye un atributo, se le reconoce un atributo divino, entonces, ¿qué podemos hacer, hermanos, sino reconocer su deidad? ¿Qué tal si miramos su omnipresencia? Omnipresencia es ese atributo que está en todo lugar. ¿Me hago entender? ¿Qué dice o cómo puede prometer el Señor lo que promete en Mateo 18:20? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cómo puede prometer eso? Cada vez que 2 o 3 se reúnen en su nombre. ¿Cómo puede prometer? ¿Ha puesto a pensar? Vamos a suponer que a las 3 de la tarde hay 50 lugares donde hay 2 o 3 invocando su nombre. ¿En cuál de esos 50 lugares está Jesús? ¿Sí? ¿Cómo puede decir eso a menos que sea omnipresente? Si fuera un mero hombre, ¿qué le toca hacer? Un momento aquí, luego un momento allá, luego saltar allá. Hermanos, pero Él puede decirle a su iglesia, donde están 2 o 3, yo estoy en medio de ellos. No va a mandar razón, Él va a estar allí. Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo puede asegurar su presencia con la iglesia todos los días? Si no fuera omnipresente, Él está aquí tanto como está con nuestros hermanos en México, como están con nuestros hermanos en Costa Rica, en Estados Unidos, en las distintas partes de Colombia, está también con ellos. ¿Cómo puede estar en muchos lugares al mismo tiempo y prometer su presencia? Bueno, es que es omnipresente. Y Juan 3:13, un texto muy complejo. Algunas Biblias de estudio dicen, esta parte no está en algunos manuscritos. Nosotros nos apegamos al texto que cree que está en el escrito original. Y dice, Juan 3:13, Jesús diciendo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Un momento, ¿desde dónde estaba hablando Él? Estaba hablando con la gente allí. Y dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿No estás aquí? ¿Cómo dices que está en el cielo? Hermanos, es Dios. Y en los días de su carne, aunque estaba allí, estaba allá. Lo que pasa es que nos veló sus atributos, los veló. No los dejó ver mucho, pero no se los quitó. Es Dios, ¿no ve? ¿Qué tal su omnisciencia? ¿Su omnisciencia qué es? Todo lo conoce, todo lo sabe. Juan 2:24 y 25, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio de hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. ¿Algún humano? Al menos un gran ser humano de los superpoderes, de los hombres más dotados. ¿Se le puede decir eso? ¿Usted conoce a alguien que haga eso?
No, yo conozco gente que con la boca arrastra un avión, que alza una vaca con sus 2 brazos, que corre y no se fatiga. Todo eso conozco, pero no conozco un superhumano que sepa lo que hay en el corazón. Aunque todos juguemos a eso, ¿no? Ay, usted tenía la intención. ¿Cómo sabe para ver la intención usted? ¿Usted no cree que es un Salvador que daba temor? Usted no lo podía sorprender. Usted se acercaba al Salvador. Él le miraba su cara, pero le escudriñaba el corazón. ¿Cómo lo hace? Es que es omnisciente, hermanos, todo lo sabe. Juan 21, 17, le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y en esto comprobamos que Pedro, aunque fracasó, era un creyente. ¿Qué dijo de él? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y respondió: Señor, tú lo sabes todo. El Señor no dijo: no diga eso. Sí, digo, sí, lo sé todo. En efecto, Simón no solo creía que tenía el hijo de María, Simón sabía que ahí estaba el Hijo de Dios. ¿No lo dijo él? Señor, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y el Señor le dijo: muy bien, Pedro, así tú no piensas. Si lo dijiste fue porque el Señor te lo reveló. Muy bien. Apocalipsis 2:23, Señor Jesús hablando: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Se le atribuye omnisciencia a nuestro Señor Jesús. Omnipotencia se le atribuye. Isaías 9:6, Dios fuerte. Más fácil, ¿verdad? Es Dios y es fuerte, es todopoderoso. Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí habla de Cristo. Dice que tiene un poder para sujetar a Él todas las cosas. Todas las cosas. Tiene poder para sujetarlo todo a Él. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y era y ha de venir, el que. Todopoderoso, dice Jesús de Él mismo. Bien, ¿qué tal su inmutabilidad? ¿Qué significa su inmutabilidad, hermanos? ¿Cuál es el atributo? Que Él no cambia ni en su ser ni en sus propósitos. Hebreos 1:10 al 12. Tú, oh Señor, la poesía del Padre a su Hijo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos, los cielos y la tierra, perecerán, mas tú permaneces, y todos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Como le dice el Padre a su Hijo: tú eres el mismo. Todo va a mudar, pero tú no. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, inmutabilidad. Colosenses 2:9, es como si atrapara todo lo que anteriormente hemos dicho: inmutabilidad, omnipotencia, omnipresencia, diciendo de Cristo, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Es decir, en Él hay todo Dios. Todo lo que se pueda decir de Dios está completamente en Cristo. ¿Qué puede decir usted de Dios? ¿Qué es qué? Todo eso le cabe a Cristo, corporalmente. Él es. Corporalmente en Él habita la plenitud de la deidad. Quinto argumento. Las obras divinas que se le atribuyen señalan su deidad. Se habla de Él como el hacedor de obras que solo le corresponden a Dios. Por ejemplo, obras divinas, la creación, Juan 1:3 y 10. Todas las cosas por Él fueron hechas. Un momento. Esto lo está diciendo de Jesucristo, del Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Me recuerda el primer versículo de la Biblia? ¿Quién creó? Dios. Y aquí, ¿qué dice? Todas las cosas por Él, por Cristo fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Colosenses 1:16.
porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Hebreos 1:10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Con cuál dato se queda? ¿Génesis 1:1 o Juan 1:3 y 10 y Hebreos 1:10? No hay que escoger, ¿verdad? Dios creó en el principio todo y el Nuevo Testamento nos dice que Cristo creó todo. Cristo es Dios, Jesús es Dios. ¿Qué tal las obras de providencia? Fuerte. Lucas 10:22. Todas las cosas, dijo Jesús, me fueron entregadas por mi Padre. Todo me fue entregado por mi Padre. Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan 17:2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Sí nota? Le has dado potestad sobre toda carne. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo puso por cabeza sobre la iglesia. Sometió todas las cosas. Colosenses 1:17. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Qué interesante. Todo en Él subsiste, ¿sabe? El sol es el sol, ¿por qué? ¿O por quién? Por Él, por Jesús. ¿Por qué mañana saldrá el sol si Él quiere? Porque todo en Él subsiste. ¿Por qué hay trigo con el pan que se va a comer mañana o la arepa que hace nuestra hermana Gladys? Porque Él ha sustentado todo un proceso. Aún a la hermana Gladys la sustentó. Y a usted para que se lo comiera. Porque todo en Él subsiste. Un momento. ¿Quiere decir que entonces los malos que viven también viven por el poder de Cristo? Sí, todo en Él subsiste. Ellos van a vivir todo el tiempo que Cristo tenga su mano sobre ellos. El día que Él no quiera que ellos vivan, que dice Salmo 104, cierra su mano y mueren. Este es Jesús, hermanos. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, hablando como creó la tierra, dice, sol arriba, luna escóndase, mar hasta ahí, o mar pase y inunde. Hermanos, no estamos a merced del cambio climático, no. Esto se acaba cuando Él diga, y hay lluvia cuando Él dice, y hay sequedad cuando Él dice. El cambio climático es el Dios erguido por la cultura de este siglo para reemplazar a Cristo y quitarlo de su trono y decirle al hombre, está en tu mano, cuando debería arrodillarse y mirar a su hacedor y decir, Señor, ten misericordia. El mismo que purificó nuestros pecados es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué tal el perdón de pecados? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los judíos que estaban alrededor pensaron bien, esto no nos cuadra. ¿Por qué? Porque solo Dios puede perdonar pecados. Están en la razón. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Para que sepan que yo tengo potestad. Las palabras, para que sepan que yo soy Dios que perdona pecados. Lucas 7:48, y a ella, a la mujer pecadora, le dijo, tus pecados te son perdonados. Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. La obra de la resurrección y el juicio final, Mateo 25:31 al 32, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él,
Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El juicio último es dado al Hijo. Juan 5, 21, 22 y 25, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Con qué poder? Va a haber resurrección. Si usted está muerto para el día que el Señor venga, ¿con qué voz se levantará usted? Con la voz de Cristo. Va a decir, levántense de sus tumbas. Bueno, pero ha hecho cosas peores que esas, ¿verdad? Creo que todo el mundo hablando. No va a decir levántense. Alguna gente dice, ¿y qué pasará si uno está descompuesto? ¿Y si uno se quemó? ¿Cómo se levantará? Pues hizo el primer hombre del polvo y le habló y se levantó. ¿No va a poder hacer lo mismo? Tiene el poder con sus labios de dar vida. Claro, eso no es una justificación para la cremación, claro, pero entienda usted que tiene el poder. Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder, con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos. La disolución final de todas las cosas, Hebreos 1:10 al 12. Tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces. Y permítanme aquí volver a insistir en cómo va a terminar la tierra y todo lo creado. No es que va a escasear el agua ni los alimentos, puede que eso ocurra en un sentido, pero eso no va a acabar con el planeta. Escuche, todos ellos, ¿qué es ellos? Tierra y cielo que tú fundaste, todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados. ¿Quién va a acabar con esto? El hombre, no, el Hijo del Hombre. Él va a acabar con esto. El día que Él quiera, ¿sabe qué hace con nuestra tierra? Lo dice ahí. Lindo, así, si usted lo interpreta así, lo va a enrollar. ¿Qué es la figura de allí? Y va a ser cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 1, 21:5. El que estaba sentado en el trono, de aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Y termino con esto, hermanos. No quiero dejar algo allí. Sexto argumento. El que se le tributen honores divinos señala su deidad. Señala su deidad. Es evidente la abundante, discúlpeme la redundancia, evidencia que se da cuando miramos la adoración que se le dio al Hijo. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea que los judíos entendieron por dónde iba Él, ¿no? Me dijeron, ¿qué querrá decir Él? No, sabían cuál era su pretensión. Y por eso querían matarlo. Pero el versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Sabe qué exigió Jesús en los días de su carne? Igual honra que la que se le da al Padre.
¿Qué dijo el Señor? Como honran al Padre, honrenme a mí. Igual. Si comparamos Mateo 4:10, quiero que mire esto. El mismo Señor Jesús, enfrentado a Satanás, le dijo una verdad importante. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? ¿La cogió? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo aquí? Al fin, ¿qué, hermanos? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero honrenme a mí como honran al Padre. ¿Ya? Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero mire Mateo 14:33, donde después de entrar en la barca y calmar la tempestad, se dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Qué hicieron los discípulos, hermanos? Le adoraron. ¿Y qué dijo el Señor? No. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No, eso lo dijo a Satanás. Pero a los que se postraron a Él, ¿qué les dijo el Señor? Nada. Permitió la adoración a Él. Juan 9:38 se nos dice del ciego que fue sanado. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Adoró a Jesús. En Lucas 24:52 dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y ya cité Juan 5:22. Ahora piense, si el Señor hubiera sido un humano al cual se le arrodillan a adorarle, o le rinden adoración, si hubiera sido un humano, quiero que usted mire en la Escritura lo que pasa. En Hechos, es que hay mucha gente que dice: no, Él no era Dios. Lo que pasa es que era un humano encumbrado. Era un humano importante, por eso la adoración. Bueno, vamos a ver un humano importante, Hechos 10:25 y 26. Cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Entonces, ¿qué dijo Pedro? Está bien, adelante, sigue adorando. No, ¿qué dijo él? Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Un hombre que dice cuando otro le adora: oh, yo soy hombre. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? En Hechos 14:13-15. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios a Pablo y Bernabé. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cuando la adoración es dada a un hombre, los hombres de Dios, ¿qué hacen? La rechazan. ¿Qué vio que hizo el Señor cuando la adoraron? La aceptó, que es Dios, ¿no ve? Usted dirá: no, pero era, como dicen los testigos de Jehová, como una especie de ángel. Hombre no era, no es Dios, pero era una especie entre un hombre elevado y un Dios rebajado. Por ahí va el asunto. También la Biblia nos habla, no, eso lo creen ellos de verdad, de cuando un ángel recibió adoración. Apocalipsis 9:9 y 10. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, al ángel. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Pero qué dice Jesús de sí mismo? Otra vez Bueno, ¿qué dijo el Señor? Para que todos honren al Hijo
como honran al Padre. Juan 14:1. Sabe que el Señor fue más allá, no solo recibió y exigió adoración, sino que dijo lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Es decir, no solo ríndanme la misma adoración que le dan a Dios, sino denme la misma fe. Denme la misma fe que le dan al Padre. Y en Hebreos 1:6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, el Padre dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Que hemos querido comprobar, hermanos, esta tarde. Que abundantemente, a través de 6 perspectivas, a través de 6 ventanas distintas que están alrededor de Cristo, pudimos ver que cualquiera sea la ventana por lo que usted le vea a Cristo, debe reconocerlo como Dios. Nuestra primera columna, ¿cuántos dioses hay, hermanos? 1. ¿Qué hemos visto hoy? ¿Cómo le llama al Padre la Biblia? Dios. ¿Cómo le llama al Hijo la Biblia? Dios. Aún así, solo creemos en un solo Dios verdadero. Dios Hijo, y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.